La Rioja de la segunda mitad del siglo XIX la podríamos graficar, como decía Salvador de la Colina. Era una aldea miserable, la capital con edificios derruidos, pobre, chica, el oeste riojano más pujante, con cultivos, con trabajo de minería, los llanos languideciendo después de la derrota política de sus caudillos, que durante 50 años, entre 1820 y 1870, lucharon en los campos de batalla para lograr un país justo y federal. La provincia de La Rioja, después de esta derrota política, va a entrar en un marginamiento del desarrollo nacional. Los riojanos debían emigrar para buscar un futuro. No había fuente de trabajo, no había institutos educativos, es decir, los caudillos tenían razón. Al no consolidarse un país federal, La Rioja no tenía futuro. Una vez derrotadas las fuerzas federales, en particular el Chacho, sobreviene un periodo muy particular, casi yo le llamaría el luto federal. Es un periodo de congoja por el país que no fue. Es como que hay un momento político que acaba y nace un momento mitológico, nace el momento del relato de las glorias pasadas. Eso genera una cierta nostalgia, eso genera la idea de todo lo que pudo haber sido y no fue. El luto ha sido algo verdaderamente profundo y que ha dado origen a un sentimiento de identidad riojana como no se había visto antes. La Rioja sale de esas guerras civiles con un gran déficit poblacional, sobre todo en hombres, y obviamente con una economía quebrantada. Esto va a llevar a que los gobiernos que se están instalando hacia fines del siglo XIX tengan, tanto desde el aspecto político como desde el económico, una gran dependencia del gobierno nacional. Digamos, este aparato burocrático, administrativo que se empieza a armar hacia 1880 y que va a ir creciendo y desarrollándose a lo largo del siglo XX, necesita para su sustentamiento básicamente lo que hoy conocemos como la coparticipación. A la derrota federal de los caudillos, a las sequías y hambrunas que sobrevinieron en torno a 1880, se le sumó en 1894 un terrible terremoto que termina de arrasar con lo poco que quedaba. A partir de esta situación de desolación completa, empieza a generarse sobre ese mismo formato una ciudad completamente nueva. Se edifica la catedral, la Merced, San Francisco, las iglesias que empiezan a surgir con extrañísimos estilos neogóticos, neobizantinos. Es una cosa increíble. Entran los neoclasicismos arquitectónicos. Empieza poco a poco a aparecer el concepto de avenida en una ciudad donde no había prácticamente tránsito. Empiezan a aparecer instituciones como los bancos, el Banco Nación, el Banco de la Provincia de La Rioja, la Escuela Normal y el Colegio Nacional. Todos estos edificios, este nuevo perfil de ciudad, este nuevo paisaje, genera una idea de La Rioja de sí misma completamente distinta a aquella aldea colonial. La Biblioteca Popular Mariano Moreno
toma como fecha de fundación el 24 de agosto de 1886. Este impulso fue dado por Sarmiento justamente a través de una ley que es la 419, que se llama Ley Sarmiento, y fue parte de, digamos, estos mojones de civilización que se iban propiciando desde el proyecto triunfante, digamos, que fue el de Mitre y Sarmiento. Un poco contradictorio, sin embargo, el hecho de que las bibliotecas fueran independientes de las vicisitudes políticas dio lugar a que realmente se albergue el pensamiento independiente y bueno, y toda esa cultura, digo yo, pienso, ¿no?, que se trató de sepultar con el proyecto sarmientino, finalmente está al alcance a través de los libros de todos los lectores en las bibliotecas, justamente al alcance de cualquiera. Toda esta cuestión que va aconteciendo hacia 1870-1880, que va generando sobre una ciudad destruida, sobre una provincia devastada, va generando un nuevo ícono, una nueva manera de ser, un nuevo modelo. Este modelo empieza a ser el riojano maestro. Es muy curioso que el ícono sea Rosarito Vera Peñalosa, una Peñalosa de los llanos, de Atiles, la que se forme en una escuela normal, cuya directora era la señorita Annette Heaven, una protestante norteamericana, que le enseña sus primeras armas como docente, y Rosario Vera Peñalosa, viniendo de los llanos, asume esto y se convierte en la maestra de la patria. El Chacho Peñalosa y Rosario Vera Peñalosa son dos mundos diferentes, dos civilizaciones diferentes, pero son igualmente íconos de la riojanidad. Hay una frase con la que algunos historiadores grafican la casi nula posibilidad de elección que tenía una mujer a comienzos del siglo XX sobre su actividad, la Singer o la tiza. La Singer vinculaba a la mujer con el hogar, con la costura, mientras que la tiza la ubicaba en ese lugar casi podría decirse de privación de lo anterior, pero marcado con una profunda vocación docente. Tanto Sarmiento como Rosario Vera Peñalosa, como todos los docentes que egresaron en esas primeras décadas del siglo XX, tenían una consigna, que era una consigna política, dotar a la nación de una identidad. Y esa identidad comenzaba por la alfabetización. Entonces, estas características de la Escuela Normal de Sarmiento, más otras, Rosarito las lleva adelante. Pero, y acá es donde se destaca, y acá es donde empieza a nacer la gran maestra de la patria, es que ella entiende que hay que modificar algunas pequeñas cosas de la teoría. Y esa modificación ella la centra en el campo de la didáctica. Y entonces allí ella hace valer los conocimientos que había adquirido en las disciplinas que la vinculan con su infancia, que la vinculan con el saber popular, que la vinculan en todo caso con aquellos síntomas de, entre comillas, barbarie que Sarmiento rechazaba. Prescindir de la teoría y dedicarse exclusivamente a la práctica. En Siria mi padre se llamaba Abdelhader Barhut
Y cuando llegó aquí les parecía muy difícil la escritura, lo mismo la pronunciación, entonces le llamaron Abdón Suárez. Él venía de Siria, de un lugar que se llama Cara, a 90 kilómetros de Damasco. Se vino a Tama y cuando fue llegando vio toda esa vegetación achaparrada, unas lomitas coloradas, el suelo rojo, y dice, todo es igual que mi pueblo, aquí me quedo. Acá a La Rioja vinieron muchos sirios y libaneses, y ellos se unieron y constituyeron esa sociedad con beneficencia para beneficiar a los demás, ya que esta tierra fue muy generosa. Les dio todo, tierra, y sobre todo les dio libertad, que es lo más apreciado, ¿no? Las principales corrientes migratorias llegadas al país desde Europa se dieron por una serie de leyes que fomentaron la venida de muchos inmigrantes. En La Rioja se va a dar en forma tardía este fenómeno de la inmigración, con dos grandes colonias, una la árabe, que se dedicó casi exclusivamente al comercio, y la segunda colonia importante de inmigrantes fue la italiana, que ingresaron a partir de las primeras décadas del siglo XX y se dedicaron gran parte de ellos a la construcción. Después de la guerra, Italia estaba al suelo. No había trabajo, no había hogar, muchos militares volvían de la guerra y no encontraban más su familia. Y la juventud, ¿qué pensó? Otro lugar. Pensamos la Argentina, llegamos en la Argentina con la valija llena de sueños, con ganas de trabajar, y de ahí empezaron nuestras ideas. Llegamos a La Rioja, que nos ha abierto la puerta, encontramos muchos amigos. Para mí ya La Rioja es otra patria mía, más que la Argentina en sí. En el plano político, el siglo XX comenzaba con un nuevo partido político encabezado por Joaquín B. González y había dejado atrás un periodo manejado por Francisco Vicente Bustos, que había iniciado con Roca en 1880 y continuó hasta finales de siglo. La figura de Joaquín B. González va a tener una gravitación en la vida política riojana entre fines del siglo XIX y 1916. Es decir, alrededor de 20 años, Joaquín B. González va a ser el hombre que va a tutelar, va a conducir esta provincia. La posición de Joaquín B. González no era otra que la de la época y que muchas veces todavía está hasta ahora, que es ese dilema sarmientino que se grabó a fuego, que es civilización o barbarie. En ese molde ideológico se explican muchas conductas en las concepciones de distintas generaciones de argentinos. Joaquín B. González también se destaca como estadista, ¿no? Por dos leyes fundamentalmente. Una ley de circunscripción electoral, que es un antecedente inmediato de la ley Sáenz Peña, del voto secreto universal y obligatorio. El otro gran proyecto de ley que impulsa Joaquín B. González y que basta para tenerlo en la historia como un gran estadista es el Código de Trabajo. Con este Código de Trabajo, que ni siquiera llegó a tratarse en el Congreso,
comienza la era laboral en Argentina. Samaiguasi quiere decir casa de descanso, y literalmente la usaba Joaquín B. González y su familia cuando venían los largos veranos a Chilecito. Antes se había llamado La Carrera y era de su amigo William Treloar, un inglés que trabajaba en la minería. Indudablemente, esto es la obra de ingeniería más grande del siglo. Imagínense, desde 1000 metros a más de 4000 metros de altura, ¿no es cierto? Y en esa época, con los medios que había, es indudablemente que es una obra de ingeniería fantástica. Con un poco de mantenimiento, usted la pone en funcionamiento de nuevo. Es una obra magnífica. Es el orgullo que tenemos nosotros los chileciteños. Y surge por la necesidad de transporte del mineral de las minas que se explotaban en el Famatina. Y esto llevó a hacer esta magnífica obra para suplantar las asémilas, o sea, los animales para bajar mineral. La mina La Mexicana comenzó con un tipo de explotación del sistema de socavón, donde sacaban el material en crudo dentro del socavón, bueno, lo transportaban mediante el cable carril que iba de estación en estación, hasta llegar al departamento Chilecito, donde se encontraba ya la estación base, donde ya se juntaba con el ferrocarril. Al material lo cargaban en el tren, iba a Buenos Aires, el puerto, y de ahí lo que era parte de Inglaterra. En una primera instancia, el trazado de estos ferrocarriles Fomento, estamos hablando ya de año 1890 y en adelante, se va extendiendo hacia las ciudades principales. Los ingleses no hicieron porque sí el cable carril para sacar todo el mineral de La Mexicana. Tenían que tener ya un medio que les asegurara el transporte desde Chilecito, Puerto Buenos Aires, de Buenos Aires a Inglaterra. Entonces, Chilecito, los minerales. Aymogasta, los frutales. Los llanos, la ganadería y la riqueza forestal. La Mexicana, allá había trabajado el abuelo mío, él había trabajado ahí en esa mina. Y antes, el que conseguía trabajo en mina tenía que ir ahí, porque aquí que en la finca lo ocupaban un día, 2 días y no había más que hacer. Mejor que trabajar en un potrero era, ganaba algún peso más, pero es peligrosísimo. Estas minas que no tienen casi herramientas se usan, se llaman barrenos, son de acero, esos que andan por ahí de barretas, y eso se les hace filo y tienen que hacer agujerear el cerro con el martillo todos los días para cargar ahí los tiros. No es muy fácil.
El motivo de haberse cerrado, bueno, justamente parece que la gente que vino a trabajar había logrado su objetivo y bueno, pues llevaron el material y lo que sí dejaron mucha gente sin trabajo acá en Famatina y muchas mujeres quedaron viudas porque muchos maridos y mucha gente falleció acá en lo que fue la explotación de la mina La Mexicana.